medios que han podido difundir mi libro, mi último libro, Cómo ha cambiado la vida, que es un libro ¿no? que habla, que puede ser la historia de cualquiera de ustedes. Esta fue la historia de un niño como yo, pobre, como puede ser ustedes que viven en un pueblito, porque yo también soy de un pueblito, donde muchas veces había tanta necesidad en mi hogar. Imagínense que Fermín es el personaje que vivía en un pueblito que a veces no había que comer, que tenía que trabajar, como todo niño del campo tenía que salir a vender sus pasteles, sus verduras, vender bodoques, lustrar zapatos, vender periódicos. Un niño que tenía muchas necesidades, muchos problemas para salir adelante, pero que a pesar de todos esos problemas, él no se dejaba vencer por esas circunstancias de su vida. Entonces, después de mucho tiempo, este hombre tiene que volver a su pueblo, pero ya llegaba triunfante. Ya no era ese niño que ya no tenía para comprarse un libro, que tenía muchas necesidades. Vuelve para curarse de todos sus problemas, sus traumas que él tenía, ya que en ese pueblo él se ganaba su comida lavando los platos en un restaurante, pero este señor prefería botar la comida a los chanchos y no dársela a él. Luego tenía que ir al señor donde vendía sus pasteles. Este era un hombre muy bueno, que muchas veces lo sentaba a su mesa para invitarle de comer. Él tenía que regresar a darle las gracias y al otro señor a decirle lo injusto que había sido. Pero no solamente ese era su problema, sino que su gran trauma mayor era poder ir a visitar a Maribel, que era la chica del que él se enamoró, que nunca pudo decirle nada porque era muy pobre, porque siendo un niño precozmente maduro sabía diferenciar, sabía que ella no lo iba a aceptar por su pobreza, entonces nunca pudo decirle lo que ella quería. Pero antes de eso, va a visitar a sus amigos. Imaginen que ustedes terminen de estudiar, algunos irán a Piura, otros a Lima, otros al extranjero, pero después de mucho tiempo tienen que volver. Imagínate que una de ellas va a visitar a su amiguita y resulta que ya no está acá, está en el extranjero. Y la mayoría están por Piura, por Tumbes, pero siempre hay algunos que se quedan. Y cuando va a visitar a esos que se han quedado, sus casitas todavía bien humildes, ya muchos con hijos, pero unidos y felices. Sin embargo, los que se habían ido del extranjero habían mandado mucho dinero, sus padres habían construido grandes casas, pero en la noche su mamá lloraba porque no estaba su hijo, no tenía a quien abrazar. Entonces es un libro que habla mucho ¿no? sobre cómo salir adelante. Es una realidad que sucede en nuestro país, que cuando en un pueblito, por decir aquí no hay universidad, van a tener que irse a Piura, algunos van a tener que irse al extranjero, a seguir buscando una forma de salir adelante, de progresar. Y este es un libro que habla sobre esa motivación. Lo más importante de acá de este libro es que el Fermín, el personaje, puede salir adelante, puede superar todos sus traumas, porque la vida es como un viaje, no sabemos en qué paradero puede estar nuestra felicidad. Fermín se aventura y vuelve triunfante, porque también hay muchos que en la vida se quedan estancados, nunca salen, nunca intentan nada, y más bien que cuando ven que alguien se va, a veces dicen, se fue por gusto, no trajo nada. Se les hace más fácil juzgar a las personas que intentan algo y sin embargo ellos no hacen nada. En realidad yo soy de un hogar muy humilde, jóvenes. Yo no he tenido muchas veces para comprarme un libro, mis padres eran muy pobres. Hoy día vivo rodeado de muchos libros, esa es la ironía de la vida. Yo no podía salir como ustedes, a veces salen a su recreo a comprarse un sándwich. Yo no salía porque no tenía para comprarme. Muchas veces no tenía que comer.
Mi vida no fue fácil. Mi padre era una persona que no quería que yo estudiara. Mi padre era muy violento. Nunca me dijo te quiero, nunca me dio un abrazo. Yo tuve muchas necesidades. Todo lo que yo no podía obtener en la realidad lo obtenía en la fantasía. Seguidores de Catacaos al Día TV Canal 4, nos encontramos desde Villa Casa Grande, en la institución educativa Ricardo Palma, donde se viene desarrollando un evento literario con la presencia del escritor Fernando Luján, quien viene presentando su libro aquí en esta institución educativa de Villa Casa Grande, Distrito de La Arena. Tenía que salir vivir con la realidad y con la fantasía. Ante esa necesidad, fantasioso para poder lograr todo. Y gracias hoy en día, ahora soy todo un personaje en mi pueblo, porque todos ven un ejemplo de cómo se puede salir adelante. Y esa es la motivación que tienen todos mis libros. En el mes de octubre estaré viajando a mi pueblo, en Ica, donde se va a significar también mi libro Las lágrimas de mi madre en los colegios, como los hacen acá también en Piura, en Sullana. Hace poco han significado mi libro que ha sido llevado al teatro. No solamente lo han hecho los alumnos, sino que los padres han participado en el teatro, y es un libro tan emotivo que en la plena transmisión, cuando se ha transmitido en vivo, se ve que los padres han estado llorando, los niños han estado llorando. Mi libro transmite muchas emociones. De esa manera también permite que la gente sea liberada por todas estas cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Soy integrante de la Mediterránea, soy autor de 16 libros, soy de la ciudad de Palpa, una provincia pequeña de Ica. Ya tengo más de 30 años viviendo acá en el norte. Antes también he visitado estos colegios hace muchos años, cuando todavía no estaban construidos. He visitado casi todos los colegios de Piura. Soy promotor cultural, siempre estoy en todos los eventos culturales, trabajando de la mano con la municipalidad, en todos los pueblos de la provincia, ya sea acá en Piura, en Catacao, La Arena, La Unión, Sechura, Talara, Chulucana. Así es que tengo un trabajo muy incansable de poder promover la lectura, porque he entendido que la única manera de que los países puedan salir adelante es a través de la lectura, que hace que el ser humano sea sensible, sea humano, sea culto. He podido entender que solamente la educación puede traer progresos a los pueblos, y por eso es que me dedico a hacer esta obra. Muchísimas gracias, jóvenes. Merecidos aplausos al poeta, maestro y escritor Fernando Luján Cruz. Ahora sí, vamos a seguir con el programa. Tenemos ahora la lectura de la biografía de nuestro invitado de honor por parte del estudiante Nelson Mechato, para que pedimos fuertes aplausos. Biografía del escritor Fernando Luján Cruz. Nació el 27 de noviembre de 1968 en la provincia de Palpa, ciudad pequeña y agrícola que se encontraba ubicada a 93 kilómetros del departamento de Ica. Realizó sus estudios secundarios en el colegio Raúl Porras Barrenechea, de su tierra natal. Después se trasladó a Lima, donde estudió contabilidad, siendo interrumpido por falta de apoyo económico. Es hijo de don Juan Luján Flores, albañil de profesión que tenía un carácter dominante, y doña Alicia Cruz Valdés, mujer que se dedicaba a lavar ropa. De origen humilde, Fernando Luján tuvo muchos problemas para salir adelante. Su papá prefería que trabaje antes de que estudie. Era un niño que no tenía el privilegio de jugar. Sus amigos lo miraban sentado, siempre solo, en un rincón. Era un niño precozmente maduro. No le gustaba la compasión. Ante lo duro de la realidad, encontró en la fantasía una forma de ser feliz. Por inventar mundos buenos, lo llamaron Loco Fernando. Estuvo enfermo por la incomprensión y la injusticia del mundo. Solo Dios, con su gran poder, pudo curarlo
y tal vez lo utiliza como un instrumento para predicar a través de la literatura. Literato, autodidacta, psicólogo, filósofo y sociólogo, graduado en la Universidad de la Vida, sus obras son una protesta contra el mundo que se desenvuelve entre el desengaño y la apariencia. Fernando Luján reclama un cambio desde su tribuna y en el solitario. Su historia llena de sufrimiento es la biografía de muchos hombres que a través de él pueden ser reconocidos. Fernando Luján ha trabajado desde 5 años como vendedor de frutas, verduras, pasteles. Ha vendido periódicos, lustrado zapatos, ha trabajado como conserje en la jefatura policial de Palpa. En todos sus trabajos ha sido testigo de la miseria y la injusticia. Ha pasado hambre y frío. Ha visto la tortura de los presos, llorar a su madre y a sus hermanos. Sus obras están ligadas a su vida. Con más de 30 años radicando en la ciudad de Piura, ha visitado casi todos los pueblos y colegios de la región. Es conocedor y protagonista de la realidad popular. Actualmente se desempeña como promotor cultural, visita los colegios y a través de las charlas a los alumnos pretende cambiar un mundo materialista, vocación que desde pequeño esperó alcanzar. Todas sus obras son una saga en donde el personaje es Fermín, un hombre de intensidad psicológica, que a través de descripciones subjetivas pretende mostrar al mundo los paisajes del alma. Fernando Luján es casado con Paulina Sandoval Viñas, con quien tiene 3 hijos, María Guadalupe, Juan Fernando y Ángel y Zoe, niños tiernos y sensibles a quienes adora con el alma. Ha escrito los siguientes libros: Un cuento y una pena de amor, Las lágrimas de mi madre, Entre la luz y las sombras, Entre el sueño y la realidad, Cómo ha cambiado la vida, Cantos a mi pueblo, poesía, El pozo de la vida y de la muerte, La luz misteriosa, La parábola del loco, Los mensajes del loco, La vida en los tiempos del COVID, Amor de colegial, poesía, Cantos al amor imposible, poesía, y Cantos a la amada, poesía. Gracias. Aplauso para Mucha Mechato. Ahora sí, continuamos. Vamos a tener a cargo la interpretación de cuentos del libro Cómo ha cambiado la vida, del escritor Fernando Luján Cruz. Vamos a ir con el primer estudiante, Robertson Silva. Cuento, un viaje y un comienzo. Adelante, aplauso para él, por favor. Adelante, hijo. Puedes venir. El aplauso no se escuchó, chicos. No se escuchó el aplauso. Muy bien, así está mejor. Aquí vemos que la historia cuenta sobre un muchacho llamado Fermín, el cual regresa del lugar a donde nació, el cual se llamaba Palpa. Él regresa después de muchos años, pero para él no es fácil regresar a ese lugar, porque ese lugar está lleno de recuerdos de su niñez, el cual fue muy duro, sufrió maltrato y tuvo que trabajar. Al bajar del bus, él ve nuevamente estos sitios conocidos, los cuales le llegan recuerdos e invaden su mente. Pero él empieza a reflexionar y se da cuenta de que esas experiencias difíciles que él pasó en su niñez podían transformarse en una oportunidad para sanar y que pueda ayudar a otros. Él lucha con 2 voces internas. La primera lo empuja hacia la verdad, la humildad y la búsqueda de la felicidad, mientras que la otra lo retiene con el rencor, el placer y la mentira. Él poco a poco va entendiendo y se da cuenta de que tiene que dejar el pasado y empezar de nuevo. Y en vez de quedarse lamentando por lo que sufrió en su niñez, él mejor decide escribir una nueva historia para su vida, aceptando todo lo que ha pasado y que su historia tuvo muchas complicaciones. Así que él se dio cuenta de que esto iba a valer la pena. Gracias. Muchas gracias, Robertson Silva, por esta interpretación. Muy bien, siguiente estudiante,
que viene con la interpretación del cuento Don Benigno, Nayeli Huertas Fernández. Adelante, aplauso para ella. Buen día con todos, compañeros, maestros, invitado especial, a leer el cuento Don Benigno, que está dentro del libro Cómo ha cambiado la vida. Desde mi perspectiva, Don Benigno y Fermín tuvieron una relación muy sana y próspera. Don Benigno representa una figura paterna muy amable y comprensiva que Fermín necesitaba, pero que lamentablemente no lo pudo ver reflejado en su padre. Fermín en aquel entonces era un niño con demasiadas responsabilidades. Tenía que salir a vender sus pasteles, luego preparar su comida y finalmente irse a estudiar, derecho fundamental que en ocasiones su progenitor le prohibía. Con el pasar del tiempo, Fermín se dio cuenta que su padre había sido maltratado por su abuelo y que su abuelo había pasado situación similar junto a su bisabuelo. De toda esta situación, Fermín se dio cuenta de una cosa. En él estaba toda la responsabilidad de eliminar esas cadenas de constantes maltratos y abusos que ha venido de generación en generación. Él ya era adulto, él tenía 2 hijos y temía que sus 2 pequeños pasaran por situaciones similares. Al analizar esta historia entendemos 2 cosas. Primero, la importancia de la bondad y la protección que un niño necesita en su vida. Y 2, cuán importante es y se necesita romper esas cadenas de violencia o maltratos que surgen de generación en generación. Hay que ser realistas, la violencia viene desde casa y nosotros como ciudadanos, si queremos un cambio en nuestra sociedad, debemos enseñar con amor a los más pequeños y tener un ambiente más armonioso donde haya equidad y justicia. Muchas gracias. Aplausos para Nayeli Huertas. Ahora sí, seguimos con esta ronda de interpretaciones. Ahora viene la señorita Naomi Huertas Fernández con el cuento La Casa de Maribel. Aplauso para ella, por favor. ¿Está? Muy buenos días, compañeros, maestros de la institución educativa Ricardo Palma y invitado especial. Desde mi punto de vista, Maribel esencialmente tiene una conexión profunda en la infancia de Fermín. Fermín, nuestro protagonista, la consideraba como una reina, una diosa, era la inspiración de sus obras y la esencia de sus sueños. Desde que nuestro protagonista conoció a Maribel, no había dejado de pensar ni un solo instante en ella. Maribel siempre estaba en sus momentos más difíciles, por ejemplo, el día en el que su padre, el padre de Fermín, había maltratado a su mamá o cuando habían violado a su hermano. Maribel para Fermín era como un ángel guardián, siempre estaba en sus momentos más oscuros para darle consuelo. Por circunstancias de la vida, Fermín no pudo declararle su amor a Maribel, ya que creía que los padres de ella no lo iban a aceptar por su condición económica. Y de la misma forma, creía que Maribel no iba a ser aceptada por sus padres, ya que la creía muy arrogante. Al no confesarle su amor, Fermín y Maribel tuvieron caminos distintos y se casaron. Luego de analizar esta hermosa historia, a mí me queda una bonita enseñanza, que nosotros debemos perseguir nuestros sueños y no quedarnos con ese temor al que dirán o que nos impida alcanzar nuestros objetivos. Tenemos que ser claros y tomar acción para lograr nuestras metas propuestas. Muchas gracias. Aplausos para Naomi Huertas Fernández. Ahora sí, siguiente interpretadora, Maylen Velázquez con el cuento ¿Dónde están mis amigos? Adelante, Maylen, aplauso para ella. Muy buenos días. El día de hoy voy a dar la interpretación del cuento que hemos leído en clase, que es titulado ¿Dónde están mis amigos?, de Fernando Luján Cruz. La historia comienza con un joven que regresa a su pueblo después de muchos años de estudio.
él quiere reencontrarse con sus amigos de promoción, pero se da con la sorpresa de que estos ya no están por motivos que se fueron a trabajar y a estudiar al extranjero. Aunque parezca un relato doloroso, la historia nos muestra la importancia, nos transmite un mensaje de esperanza, donde el narrador no solo viaja para reencontrarse a sí mismo, sino que en una parte de la narración también nos muestra que él se encuentra a sí mismo. Y también nos da a conocer que las dificultades de la fe y la voz del bien pueden darnos fuerza para seguir adelante. Ese texto también me hizo reflexionar sobre lo difícil que es dejar a nuestra familia para ir en busca de un futuro mejor, y también cómo la literatura influye en nuestra vida diaria y en nuestra manera de ver el mundo. Gracias. Muchas gracias, Maile. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con Yanela Chiroque, quien va a interpretar el cuento Mi Casa Verde. Disculpen, Yaneli Panaque Chiroque. Adelante, Yanela, aplauso para ella. Que nos escuchan los aplausos, chicos. Buenos días, querida familia Palmina, estudiantes, docentes y querido invitado especial. Mi nombre es Yanela Maybeti Panaque Chiroque. Soy integrante del equipo de cuarto grado de Los Audaces y el día de hoy estaré socializando con ustedes esta historia titulada Mi Casa Verde. Seguidamente estaré dando a conocer la reflexión que me ha dejado. Mi profesor de psicología se fue y me dejó temblando. Ese frío me evocó a otro episodio de mi vida. Me había dejado en la esquina del señor Guamán. Ese era el lugar donde solía esperar a mi madre. Ella llegaba cargada con los cajones de limones y me encontraba tiritando de frío. ¿Y tu papá?, me preguntaba. ¿Se ha quedado en casa?, le respondía. Quería decirle muchas más cosas, pero mamá ya tenía suficientes problemas. Ella era una mujer bondadosa y no me parecía correcto expresarle lo que ahora pienso. Ella había permitido que las cosas fueran así. Después de ello, al verme temblando de frío y sentadito, sé que le dolía verme así, pero ella no se atrevía a reclamarle al verdadero culpable. Regresábamos a casa cargando las pesadas cajas de limones, mientras papá seguía durmiendo. Ella alistaba en mi canastita los limones y yo salía a venderlos. No quería ser vendedor, pero sin embargo lo fui durante toda mi vida. En mi canasta colocaba mi corazón, salía y se lo ofrecía a todos. Corazón, corazón, gritaba, lo ofrecía, sin embargo nadie lo quería. Después regresaba a mi casa, sin limones, pero con mi corazón llorando. Mamá y mis hermanos se alegraban, pero yo me encerraba en mi cuarto para seguir llorando. Aún recuerdo los gritos de mi padre. Él era un hombre que nos maltrataba mucho. La gente nos conocía como la casa del llanto y los murmullos. La casa sin luz y sin amor. Papá se fue a la tumba. Cabe recalcar que mi vecino Silvio nos auxiliaba y mi tía Elvia nos daba de comer. Aún siguen en mis recuerdos los gritos de mi padre. Él se fue a la tumba, pero yo me quedé para expresarlo. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Las enfermedades mentales no las cura nadie, sino nosotros mismos. Después de 20 años estaba ahí para volver y liberarme de mi pasado. Después de la esquina del señor Guamán estaba la esquina del olvido y más adelante la pampa. Luego de 20 años me encontraba ahí. Mis hermanos habían crecido y había cambiado, pero yo seguía siendo un niño. Escuchaba sus voces, escuchaba el llanto de mi madre y de mis hermanos. Todos lloraban, pero papá era el único que no lloraba. Se mostraba amargado y sus gritos me atormentaban. Frente a ello, la conclusión y el mensaje
mensaje que a mí me ha dejado es que este niño, Fermín, sufrió un grave maltrato por parte de su padre. Asimismo, él atravesó momentos de carencia en su familia, pues nos comentaba que salía a vender limones desde una temprana edad. ¿Para qué? Para que éste pueda ayudar a su madre y hermanitos, los cuales lloraban de hambre. Pero luego de 20 años, regresó nuevamente a este lugar. El lugar que él nos comenta aquí es la esquina del señor Guamán. Él nos dice que ya no la recordaba como la esquina y la tienda que vendía ilusiones, sino había cambiado. Él vuelve no solo para recordar, sino también para liberarse de todos los traumas que él había sufrido de niño. Muchas gracias. Merecidos aplausos para el Panaque. Muy bien, ahora sí, continuamos con el estudiante Yurixa y Panaque Monasterio, quien va a interpretar el cuento La Voz del Campo. Aplausos para ella. A ver, nos escuchen los aplausos, chicos. Estamos dormidos. A ver, por favor. Vamos, vamos. Un cordial saludo, estimados compañeros, maestros y en especial al escritor aquí presente, Fernando Luján Campos. Para mí es un honor dirigirme a ustedes y compartir mi perspectiva de La Voz del Campo, una de las tantas historias de la obra Cómo ha cambiado la vida de nuestro querido escritor Fernando Luján Cruz. Pues nos invita a mirar más allá de la realidad dura, a encontrar en la imaginación y en la naturaleza el refugio para el alma. No se trata simplemente del sonido del viento o el murmullo de los árboles, sino de la voz interior de Fermín, nuestro personaje principal. Su fuerza espiritual, la esperanza que lo anima a seguir adelante cuando la vida parece derrotarlo. Ante una infancia marcada por la enfermedad, el hambre y la violencia, Fermín encuentra en el campo su refugio más profundo, el único lugar donde puede soñar libremente, volar con los pájaros, hablar con Maribel, su musa, y construir un mundo más humano, un mundo que le era negado en la realidad. Esa voz que le dice, no te rindas, sigue intentándolo, es un recordatorio de que la resiliencia, la fe y la imaginación son la fuerza más poderosa para enfrentar los dardos de la vida. Como dijo Mario Benedetti, el mundo está lleno de pequeñas alegrías, el arte consiste en saber distinguirlas, y Fermín la encuentra en el campo, en las flores, en los pájaros y en la fantasía. Nos muestra que mientras la sociedad lo llamaba loco por crear mundos mejores, en realidad Fermín era un soñador que se negaba a aceptar la dureza de la vida como algo definitivo. También, como nos dice Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Esta también es la elección de Fermín, pues el campo se convierte en un símbolo donde la imaginación y la esperanza renueva no solamente fueron la fuerza para Fermín, sino es esperanza para superar obstáculos. También nos dice que no nos debemos de vencer ante cualquier adversidad que se nos presente, debemos ser más fuertes. También me gustaría pedirle a todos los presentes una lluvia de aplausos para nuestro querido escritor Fernando Luján Cruz. Pues sus escritos son una inspiración, algo que nos va a motivar. Si ustedes los leen, se van a sentir identificados con la historia que él nos narra, pues son algo de sus vivencias. También decirle que me inspira mucho la forma en que ha superado obstáculos, pues ha demostrado que es una persona muy valiente y aparte de su talento es un don precioso. Para culminar me despido con este pequeño verso. Con tu pluma pintas emociones, con cada línea me enamoras. En tus besos encuentro mi voz, en cada página late mi corazón, que me envuelve en sabiduría, paz y amor. Gracias. Excelente, Yurixa y Panaque Monasterio. Muy bien, ahora sí, último cuento. Viene a cargo del estudiante Xiomara Macalupu. El cuento se titula Un viaje y un final. Aplauso para Xiomara. Bienvenido a escritor y amantes de la lectura a un espacio
Flower Park. Un buen libro es el preciado néctar de la vida. Es un honor y un privilegio para mí estar el día de hoy aquí presente, frente a una gran persona que se merece el reconocimiento por su ardua labor de educar a través de los libros, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. El Colegio Ricardo Palma lo recibe con sus puertas abiertas. Es un honor compartir este momento tan agradable con usted, pues su presencia hace de este momento algo especial e inolvidable. Me presento. Soy la estudiante Mayra Xiomara Macalupo Fernández del quinto grado E de esta prestigiosa institución Ricardo Palma. Y el día de hoy voy a interpretar uno de los relatos de la obra Cómo ha cambiado la vida de Fernando Luján Cruz. La lectura nos dice que la vida es un viaje y debemos aventurarnos. Es decir, salir a conocer nuevas cosas, nuevos pensamientos, nuevos horizontes, a salir a luchar por lo que queramos, aunque sea toda una batalla. Porque si bien es cierto, el mundo y la sociedad acá afuera que nos rodea no es fácil de enfrentar. Debemos de vencer a nuestro miedo y luchar por lo que queremos, ya que cuando nos enfrentamos a ello no es fácil. Además, el autor nos invita a reflexionar, nos invita a que luchemos por nuestros sueños, porque en esta vida nos vamos a enfrentar entre el bien y el mal, y quienes toman decisiones son cada uno de nosotros. Además, todos nacemos con un propósito y un objetivo en esta vida, y es que nosotros tomamos las decisiones y nosotros somos quienes hacemos el cambio. Nosotros tenemos que seguir adelante y luchar por nuestros sueños, metas y aspiraciones. De todas maneras, cual sea la situación difícil, nosotros tenemos que luchar y arriesgar para cumplir lo que más anhelamos, porque podemos cumplir lo que más anhelamos en nuestro corazón, siempre y cuando lo hagamos con nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, mejor dicho, con el sudor de nuestra frente. Con el corazón lleno de historias, la mente llena de ideas y con la certeza de que estas palabras se quedarán con cada uno de ustedes, me despido, no sin antes decirles que el autor nos invita o nos motiva a reflexionar y a cambiar nuestra perspectiva de la vida. La lectura es un viaje, la lectura es la oportunidad de viajar para aquellos que no pueden. Tan joven. Gracias. Bien, gracias, Xiomara Macalupo. Muy bien, hemos terminado la ronda de interpretaciones. Ahora tenemos la ronda de preguntas de parte de los estudiantes a nuestro escritor de honor, maestro Luján Cruz. A ver, me ayuda con el filtro, maestra Sabina. ¿Ya tienen preparadas sus preguntitas? A ver, vayan formulando las preguntas para poder hacerle estas preguntas, ya sea sobre su libro, las interpretaciones que se han leído, los cuentos que se han interpretado, o también preguntas de repente de manera personal sobre cómo inició su carrera, ¿no? Y muchas enseñanzas que nos transmite el maestro Fernando Luján Cruz en su libro Cómo ha cambiado la vida, libro que está promocionando el día de hoy, 8 de septiembre, en la institución educativa Ricardo Palma. Muy bien, ¿quién tiene la primera pregunta? Muy bien, vamos, Ariana Tábara. Adelante, primera pregunta para nuestro escritor Fernando Luján Cruz. Muy buenos días con todos los presentes. Para darle la bienvenida a nuestro reconocido escritor Fernando Luján de la Cruz. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo te sentías al momento de estar escribiendo cada una de tus obras? ¿Y qué mensaje es lo que realmente, o el concepto que querías transmitir a través de ellas? Muy bien, gracias por tu pregunta, niña. De verdad, no puedo dejar pasar por alto esta interpretación que han hecho de cada uno de los cuentos de cómo ha cambiado la vida. Verdaderamente ese es el deseo que tenía yo, de que ustedes, así como han interpretado estos cuentos, que los motiva, que nos hace ver no esa vida que llevamos a diario, cómo poder sacar provecho no aún a la adversidad, así como han podido interpretarla. Eso es lo que yo hubiese querido, tal vez no poder recibir esta ayuda a través de, aunque sea de este libro, como hoy está sucediendo, ya que yo no tuve esa oportunidad.
Es más, le digo que yo no ni siquiera he estudiado literatura, yo no he ido a la universidad. A mí la literatura me enseñó la necesidad, me enseñó el hambre. Muchas veces yo tuve que crear las cosas porque yo no las tenía. Y esa forma tan dura de vivir, de alguna u otra manera, me ha hecho ser un sabio, me ha hecho ser bien humano. Y eso he querido yo transmitir en mis libros, de que ser un motivador para que los jóvenes puedan salir adelante. No importa el problema que sea, se puede salir adelante. Eso es lo que principalmente el mensaje, es un mensaje de resiliencia, ¿no? Para que el mundo entienda, ¿no? Que en esta vida todo se puede cuando uno se propone. Muchas gracias. Bien, ¿quién tiene la segunda pregunta del día? A ver. Ahí está. Muy bien. Segunda pregunta. Mi segunda pregunta para el escritor Fernando Luján Cruz es: ¿qué o quién fue la inspiración para escribir todas sus obras en la cual se relata su vida? Bueno, soy autor de 16 libros y en la mayoría de mis libros hay personajes como Fermín. Fermín es un amigo del colegio. Yo tomé su nombre para que sea mi personaje, porque yo me llamo Fernando y dije, bueno, en lugar de Fernando va a ser Fermín. Otro personaje que aparece siempre en mi libro es Maribel. Maribel, que era la musa que siempre me inspiraba, alguien que yo inventé, pero que le puse alma, de tal manera que ya no era un ente de ficción, sino era alguien que vivía. Yo era su creador, y yo también, como era su creador, la podía destruir. Luego, también hay personajes como mi madre. Mi madre también es personaje de mi libro, aparecen muchos de ellos en las lágrimas de mi madre. Una mujer digna de admiración, una mujer que siempre se levantaba desde temprano a trabajar y que siempre era de inspiración para mí. Otro de mis personajes en mi libro es mi hermano Antonio, mi hermano el mayor, un hombre muy trabajador, lleno de fe, un hombre que tuvo una vida muy dura, muy difícil, pero también que supo salir adelante. Él también ha sido inspiración. Y los otros personajes, pues, pueden ser, como dicen, los personajes secundarios, la naturaleza, de gran inspiración. A mí siempre me gustaba ir al campo, siempre hablaba con las flores, con los pájaros. Era una persona medio extraña, me gustaba mucho la soledad, me gustaba caminar por las tardes, por el campo, por la orilla del río, y eso era que muchas veces me llevaba a la inspiración. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí, tercera pregunta del día. A ver, ahí está. Muy bien. Tercera pregunta, vamos. Buenas tardes, escritor invitado, maestros y estudiantes aquí presentes. He formulado la siguiente pregunta: ¿qué consejo le daría a los adolescentes que creen que todo en la vida es fácil? Muy buena pregunta. Muy bien. Una de las cosas que he podido darme cuenta de que cada vez, no se vayan a sentir ofendidos, cada vez veo a los jóvenes más inútiles. El facilismo nos está llevando a los jóvenes a ser personas inútiles. ¿Por qué? Porque antes nosotros, por decir, para dibujar teníamos que hacerlo. No había, por decir, las láminas como hay, todas esas facilidades que hay. Para multiplicar, sumar, restar, no había calculadora. Teníamos que hacerlo con esto. Pero hoy en día hay. Para hacer la tarea teníamos que ir a las bibliotecas, a informarnos, a indagar. Hoy en día todo está en el internet, lo pegan, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Cuando el cerebro no trabaja, como que se oxida. Entonces, cuando nosotros hacemos trabajar a nuestro cerebro,
el cerebro aumenta su capacidad intelectual, nos volvemos más imaginativos, más sabios. Pero sin embargo veo que hoy en día el facilismo está llevando a los jóvenes a ser cada vez más inútiles e inclusive en cuanto a la pérdida de valores. La comunicación profunda en los hogares es otro de los grandes problemas que hoy en día tienen los jóvenes. Antes, cuando yo era niño, si bien es cierto que a veces no, en mi casa a veces no había tanta comunicación porque mi mamá trabajaba, mi papá no era comunicativo, pero a veces con la familia, los amigos nos reuníamos ahí sobre una piedra, sobre una madera y conversábamos. Y cuando conversábamos, es algo bien lógico, si conversamos nos vamos a entender. El problema es cuando no conversamos. A veces, por decir, un padre llega cansado de su casa, de su trabajo a su casa y no conversa con su hijo. Su hija tampoco conversa con su papá y si no se conversa, no nos vamos a poder entender. Se ha perdido la comunicación profunda en los hogares y eso nos está haciendo mucho daño. Muchas gracias. Cuarta pregunta. Muy bien, adelante Nelson Mechato. La pregunta sería la siguiente. ¿Qué mensaje de motivación le daría usted a los niños y jóvenes que estén atravesando una situación similar a la de sus libros? Interesante pregunta. Muy bien. Hacer lo que hizo el personaje de Fermín, no dejarse rendir. Por decir, yo encontré siempre una forma de poder salir adelante, de solucionar el problema. Por decir, estaba enamorado de Maribel, como en la realidad no podía, en la fantasía sí. Entonces, ¿qué hacía en mi fantasía? Yo la llevaba a Maribel a caminar por la orilla de la playa, tirábamos la piedra, nos bañábamos, volábamos, soñábamos. Pero el otro día la realidad me despertaba con un baldazo de agua fría. Estaba en mi casa sin techo, sin luz, mi papá me decía que vaya a trabajar. Entonces siempre uno tiene que ver una forma de poder salir adelante. Entender que todas las cosas que nos suceden en la vida nos suceden por algo. Si no hubiesen sucedido todas estas cosas, no hubiese podido escribir estos 16 libros. No hubiese sido tal vez humano como lo soy, tan sabio, porque en medio de los problemas que nos vamos haciendo sabios, en medio de las cosas difíciles que nos vamos haciendo fuertes. Así que ese es el mensaje que le doy. Muchas gracias. A ver, quinta pregunta del día. Vamos. Yanela Ipalagué Quiroga. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la obra que más lo ha conmovido al escribirla y nos podría hablar sobre ella? Bien, la obra que la escribí llorando fueron las lágrimas de mi madre. Cuando escribía las lágrimas de mi madre me contaba la historia llorando y yo también la escribía llorando. Inclusive mi madre decía: hijo, pasa tu mano sobre mi cabeza. Y yo pasaba mi mano sobre la cabeza de mi madre y mi madre en su cabecita tenía muchos huequitos que eran producto de todos los cucharonazos que le daba a la mujer donde mi madre trabajaba. Entonces yo a la hora de escribir, escribía llorando y también con un poco de impotencia, con un poco de rabia, porque le decía: mamá, ¿cómo permitiste que te hicieran eso? Por eso que el libro Las lágrimas de mi madre es un libro que ha hecho llorar a muchísima gente. Hace unos 10 días atrás, mamá, estuve en Sullana, se representó mi libro Las lágrimas de mi madre, no por alumnos, sino por padres de familia del Colegio Santa Úrsula, donde los padres representaban eso y algunos estaban llorando porque es un libro muy emotivo. Así es que ese es el libro que le escribí llorando, Las lágrimas de mi madre.
Muy bien, ahora sí. Pregunta número 6. ¿Quién quiere formular la pregunta número 6? Ahí está. Muy buenos días, señor invitado. La siguiente pregunta que le formulo es que si en su primer libro usted cree que refugió todo el dolor que sentía en su niñez. Muy bien. Mi primer libro se llama Un cuento y una pena de amor. En realidad, el tema del amor está presente en casi todos los escritores, solo que hay diferentes tipos de amor. En este caso, en el caso que yo hablo Un cuento y una pena de amor, es un libro, ¿no?, que yo hubiese querido vivir así, tan romántico como soy yo, una historia, ¿no?, de dulzura, de ternura. Y esto yo lo quería porque me sentí siempre falto de amor, ya que mi padre no pudo darme ese amor. Tenía una necesidad enorme de quererme sentirme comprendido, porque me parecía injusto que hasta el día que yo me sacaba diploma en el colegio, a pesar que faltaba meses al colegio, me sacaba la diploma. Ese esfuerzo que hacía para poder sacarme la diploma, llegar a mi casa y que todavía mi padre, en lugar de felicitarme por sacarme la diploma, me pegue, eso era algo incomprensido. Siempre tuve esa falta de amor en mi casa, y cuando un día conocí a una chica, pues, que por primera vez me abrazó, de verdad que me puse a llorar mucho tiempo, porque así, y cuando uno es niño, a la primera persona que te da cariño, uno como que le entrega su corazón, y eso fue lo que me pasó a mí. Por eso todos mis libros, ¿no?, son muy profundos, tienen cosas, ¿no?, que a veces nos hace doler, pero es la única manera que también como de sanarse la herida, porque para la herida se sane a veces hay que echarle limón o hay que tocarla, pero después se sana. Muchas gracias. Sí, muy bien. La última preguntita. A ver, ¿quién quiere tener el honor? ¿Quién quiere tener el honor? De lo muy bien, Fiorella. Bueno, mi pregunta es para el gran escritor Fernando Luján. ¿Con qué objetivo realizó sus obras literarias y qué nos quiere dar a conocer a través de ellas? Muy bien. Lo que quería yo era que tal vez esas cosas que me sucedieron a mí, pensaba que también hay jóvenes que les puede estar sucediendo lo que me sucedió a mí. Entonces quería que eso sirva como una enseñanza, como una forma, ¿no?, de que los jóvenes puedan entender que no solamente a uno le sucede eso, sino que somos muchos, y que la literatura pueda servir como una forma de consuelo, como una forma de liberación. Porque créanme, cuando yo escribo me libero, y aún hasta cuando escucho lo que ustedes leen me libero. Por eso a veces se me pueden escapar algunas lágrimas. Eso, el hecho de vivir la literatura nos libera, y para mí la literatura nació con esa necesidad enorme, ¿no?, como una explosión, como que estaba a punto de reventar, y la única manera de liberarme era eso, escribiendo. Por eso que muchas veces cuando me sucedían cosas muy duras, cogía mi cuaderno y escribía, y de esa manera me iba liberando. Muchísimas gracias. Bien, emotivas palabras.